Bienvenidos a un nuevo año con ICBA Update. Mi nombre es Maximiliano Villagra y voy a compartir con ustedes novedades en enfermedad carotidia 2026. La enfermedad carotidia continúa siendo parte de gran controversia en diferentes escenarios de su patología, sobre todo pensando que el accidente cerebrovascular, como sabemos, es la primera causa de discapacidad y la tercera causa de mortalidad, y un importante porcentaje de este número de eventos está dado por patología carotidia. Este es un caso clínico frecuente que me gustaría compartir, en el cual, por ejemplo, un paciente masculino de 85 años con por ahí múltiples factores de riesgo, hipertensión, dislipemia, con antecedentes de cardiopatía isquémica previa, angioplastía de múltiples vasos, en adecuado tratamiento médico óptimo y en seguimiento por enfermedad carotidia no sintomática, presenta este Doppler con velocidades picos históricas muy aumentadas y con una clínica no sustentable para un nuevo episodio, lo cual hace que muchas veces nosotros quedemos en duda o tengamos que requerir a un vascular team para poder definir la conducta terapéutica. Entonces, hay un cambio de paradigma en cuanto a menos estenosis y más riesgos. Antes basada casi exclusivamente del porcentaje de estenosis. En la actualidad se incorpora la estratificación multimodal de riesgo, que propone factores clave como morfología de placa, lo cual es muy importante en la hemorragia intraplaca, en la presencia diagnosticada por resonancia magnética, placas vulnerables, blandas o con volúmenes muy aumentados, factores clínicos como la edad, el sexo o la presencia de comorbilidades, en eventos subclínicos, presencia de microembolias o en imágenes cerebrales como la resonancia magnética con utilización de difusión. Y esto implica que una estenosis moderada puede ser de alto riesgo o una estenosis severa puede ser de bajo riesgo si la placa es estable. Esto cambia un poco la expectativa y está sustentado en justamente los diferentes escenarios que podemos tener en esta patología. Como segundo punto, el tratamiento médico óptimo justamente es el pilar central. Hoy es el cambio más importante y ya no se discute. Todos los estudios están relacionados, intentan tener un tratamiento intensivo que incluye antiagregación, estatinas de alta intensidad, con un objetivo claro que es el LDL de menos de 55 miligramos de cilitro y un control estricto de los factores de riesgo como hipertensión, diabetes y tabaquismo. Hay novedades, hay un uso más extendido, sobre todo del ácido bempedoico, pero también citamos al inclisiran o al IPCC-SK9, teniendo una estrategia más agresiva y precoz, con una consecuencia práctica sobre todo. El beneficio absoluto de un intervencionismo ha disminuido respecto a décadas previas y esto puede ser debido al nuevo esquema que tenemos en el tratamiento de nuestros pacientes. En el escenario de estenosis carotidia asintomática se presenta el gran debate actual o la gran controversia, y es el punto más candente. Estudios como el CREST-2 cuestionan si revascularizar aporta beneficio adicional, y esto tiene diferentes puntos de vista frente al tratamiento médico óptimo. La tendencia actual es más conservadora. En muchos pacientes, solo tratamiento médico intensivo y revascularización en pacientes identificados o de alto riesgo de evento. Y esto es un cambio enorme con respecto a prácticas clínicas clásicas, sobre todo en donde nos valíamos por el grado de obstrucción. Estos son los análisis de los endpoints primarios, en donde se vio que justamente al tener una baja tasa de eventos con el tratamiento médico intensivos, se disminuye el grado de intervencionismo que tenemos que tener a la hora de tanto stenting como de endarterectomía, con un ligero beneficio en la utilización del stenting en pacientes seleccionados,
pero justamente es acá donde se aporta la valoración de un equipo integral de medicina vascular en la que integre un neurólogo para la decisión de cualquier intervención. Entonces, el CRES-2, el endpoint primario, muestra tasas tan bajas con tratamiento médico que cuestionan el beneficio neto de la revascularización en asintomáticos. Hay una población que podría beneficiarse, son subgrupos como los que tienen placas inestables, en donde la imagen adquiere un gran beneficio, una rápida progresión en estudios comparativos, por lo cual hace importante el seguimiento de estos pacientes, la detección de microembolias, estenosis muy severas, mayor al 90% diría yo, o en pacientes jóvenes que tienen una expectativa de vida más larga. Es decir, la revascularización es más selectiva y personalizada. Hay una zona gris, los sintomáticos del 50 al 60%, los asintomáticos de mayor al 70%, de lesiones más significativas, y tienen que estar basadas en una decisión de correlaciones con su riesgo quirúrgico, con su expectativa de vida, con las características y la morfología de la placa, y como dije anteriormente, con la valoración de un equipo multidisciplinario. También hay que nombrar el estudio X2, que son estudios complementarios pero distintos, en donde incluyeron pacientes de menor riesgo, también algunos sintomáticos y asintomáticos seleccionados con la escala de riesgo, pero con un resultado principal en donde no hubo un beneficio claro de la revascularización, con un riesgo de ACV muy bajo en los pacientes que solamente cumplían las metas de un tratamiento médico óptimo intensivo, y la intervención no redujo los eventos de forma significativa. Sobre todo en pacientes de bajo riesgo no hay indicación de intervención. Hay que tener en cuenta también la utilización de nuevos marcadores o de imagen avanzada, gran evolución en el diagnóstico, en angiotomografía y en resonancia, sobre todo en la identificación de placas vulnerables, sobre todo en hemorragia intraplaca. El Doppler solo ya no alcanza, hay que salir de la mentalidad de la valoración solamente cervical y tratar de utilizar el Doppler transcraneal, sabiendo que, como dije anteriormente, la presencia de hemorragia interplaca aumenta el riesgo de eventos, y hay una tendencia a tener reportes más completos en donde no solamente esté valorado el porcentaje de estenosis. El Doppler transcraneal en los últimos años ha adquirido gran importancia no solamente en las lesiones oclusivas o near occlusion, sino también en la valoración de la reserva hemodinámica cerebral, con la valoración de la arteria cerebral media a nivel bilateral y la presencia de asimetrías en los segmentos ipsilaterales al grado de lesión extracraneal carotidio, pero así como también de otros mecanismos de circulación colateral en los diferentes territorios y según las vistas utilizadas. Hoy en día, en pacientes seleccionados, es una herramienta que provee una adecuada información adicional. Sin lugar a dudas, la valoración tridimensional, que aunque actualmente no está ampliamente difundida, es una realidad en nuestro medio. Se pueden identificar placas de mayor vulnerabilidad de una forma más simple, la presencia de ulceraciones, la presencia de zonas de mayor extracción pueden determinar una mejor comprensión del grado de obstrucción que tienen nuestros pacientes y así definir conductas terapéuticas más apropiadas. No solamente esta vista provee un análisis in situ en nuestro equipo, sino una valoración offline con estas imágenes típicas de X-plane que estamos acostumbrados a ver en estudios cardiológicos, con una mejor localización del punto de obstrucción, como así también mediante la utilización de GeoPower de molde de vasos para tener justamente una mejor categorización de la obstrucción. La utilización de nuevos softwares con la utilización de inteligencia artificial o machine learning también están ayudando a que tengamos una mejor correlación con las técnicas tridimensionales como la angiotomografía y la angioresonancia para
determinar el grado de obstrucción y así definir también una mejor terapia. Pero sin lugar a dudas, no podemos dejar los parámetros clásicos en los cuales la optimización de la imagen sigue siendo fundamental a la hora de determinar la morfología y la vulnerabilidad de la placa. Hay una visión global de la enfermedad carotidia, que es un mayor marcador sistémico. Hoy se entiende que no es solamente una arteria, sino es parte de una enfermedad arteriosclerótica global, por lo cual implica evaluar coronarias, aórticas y callado femoral y hacer un manejo integral de riesgo cardiovascular. ¿Hacia dónde vamos? Hacia scores de riesgo mucho más específicos en patología periférica, en donde la utilización de la inteligencia artificial en imagen nos está ya ayudando en la cuantificación de la placa, una medicina más personalizada con valoración genética y parámetros de inflamación y un intervencionismo menos automático. Solamente unas palabras para hablar del TCAR, que es una técnica híbrida, quirúrgica y endovascular para tratar estenosis carotidias diseñadas para reducir el riesgo de ACV periprocedimiento, que nosotros no lo tenemos en nuestro medio, pero está ampliamente difundido, sobre todo en Estados Unidos, en quienes están indicados en pacientes de alto riesgo para endarterectomía, en cuellos hostiles, en restenosis post-endarterectomía y en lesiones altas o de difícil acceso. Cuando hay un alto riesgo para estenosis transfemoral, en arco aórtico complejo, en tortuosidad severa, en ateromatosis marcada de callados, y en estos casos el TCAR puede reducir la manipulación del arco aórtico. Hay una evidencia que está determinada por el Roster Trial y el Roster 2 Trial, donde los resultados hay muy baja tasa de ACV periprocedimiento y es comparable o incluso mejor que la endarterectomía en poblaciones seleccionadas, con una menor tasa de embolización que la stenting transfemoral. A modo de mensajes y conclusiones para llevar a la casa, hay cambios claves que tienen que incorporar en nuestra práctica clínica diaria, sabiendo que en la enfermedad carotidia el tratamiento médico intensivo es central, la estenosis sola ya no define conducta, la revascularización es más selectiva, la placa, no solo el lumen importa, y en pacientes asintomáticos hay una tendencia conservadora que puede cambiar en pacientes seleccionados. Muchas gracias por su atención.